buenas tardes. Hoy tenemos a don Andrés Ollero. Don Andrés, muchas gracias por acompañarnos y nos alegra tenerlo aquí en esta última conferencia del curso de liderazgo ético. Don Andrés es filósofo, jurista español, catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad Rey Juan Carlos, magistrado del Tribunal Constitucional de España de 2012 hasta 2021, ¿verdad? Y es autor de varios libros y de muchos artículos, y precisamente su último libro, titulado Laicismo, Sociedad Neutralizada, coincide con el título de esta última conferencia del curso de liderazgo ético. Veo que tiene el libro Laicismo, Sociedad Neutralizada. Y precisamente queremos conocer como esos puntos centrales que serán abordados más tarde en la conferencia. Y de acuerdo con esto surge una primera inquietud, porque el nombre del libro, pues, que coincide también con la conferencia. Bueno, porque el laicismo, que es el primer aspecto del título, pues a veces intenta defenderse planteándose como si fuera algo neutro respecto a la religión, mientras que yo creo que realmente no es tal, es neutralizador, ¿no? O sea, porque con la práctica religiosa pues ocurre como con otras actividades humanas, por ejemplo la participación política, ¿no? Pues el que quiere participa, el que no quiere pues no participa. Se habla en ese sentido doctrinalmente de la existencia de una libertad positiva y de una libertad negativa. El que no quiere afiliarse a un partido no se afilia, el que no quiere afiliarse a una central sindical no se afilia, pero todos tienen el derecho a participar si lo desean, ¿no? Y con la práctica religiosa ocurre lo mismo, ¿no? O sea que el que es creyente, bueno, pues lo hace con libertad religiosa, y por tanto pues puede serlo. El que prefiere no serlo, pues muy bien, pero es otra opción, no es nada neutro. Sería, en ese sentido, el ejercicio de una libertad negativa, ¿no? Pero precisamente por eso el Tribunal Constitucional, como tendremos ocasión de comentar, habla de laicidad positiva, porque da por hecho que hay una laicidad negativa, que es la que pretende que haya una separación tajante entre lo religioso y los poderes del Estado, como si la religión fuera algo tóxico, ¿no? Que hay que procurar que no contamine la cosa pública, ¿no? Y precisamente, don Andrés, ¿qué es la neutralidad religiosa? Es que yo creo que no hay tal neutralidad religiosa, o uno pues ejerce su libertad religiosa, o si lo prefiere, pues no la ejerce. Pero ahí neutralidad no hay. Ocurre igual que en esas otras actividades, ¿no? Uno puede ser deportista o no ser deportista, pero el señor que no es deportista no es neutro, simplemente no es deportista. Claro. Esa especie de atribuirse una neutralidad a lo que va en el fondo es a convertirse en una especie de confesión más, ¿no? Que además sería obligatoria para todos, por lo visto. Bueno, y de acuerdo precisamente con ese ejemplo, hoy en día existe una discriminación de la convicción religiosa, de la convicción ideológica, filosófica y moral. Bueno, en el caso del español en concreto, y quizás también se pueda dar en países similares al nuestro, por tradición histórica, etcétera, pues quizás esa discriminación se puede dar, curiosamente, con más frecuencia respecto a la religión católica, pues precisamente por ser hegemónica y por estar muy presente en las tradiciones y en las vivencias de la sociedad, ¿no? Entonces, pues probablemente eso puede ocurrir. Ahora, yo siempre señalo un aspecto que en el libro está contemplado, y yo hablo del laicismo autoasumido. O sea, yo creo que en España, y no sé si en algunos otros países de una herencia cultural parecida, pues lo que ocurre muchas veces es que los católicos se inhiben porque se acobardan un poco ante la afirmación muy curiosa dentro de esa pretensión de neutralidad
de que nadie puede imponer sus convicciones a los demás. Y como el católico se considera pues, una persona con convicciones, pues entonces llega a la conclusión de que debe de comportarse, y en otro libro que no es este, que acabo de publicar, pues sale a relucir, por ejemplo, una lideresa, diríamos, política, que en este momento no está en su mejor situación, pues que decía que un partido político no puede, en su ideología, tener elementos de tipo religioso, cuando su partido casualmente desde tiempo inmemorial se dice defensor del humanismo cristiano. Pues mire usted, si el humanismo es cristiano, pues algo con la religión cristiana tendrá que ver, ¿no? Si no se llamaría el humanismo de otro tipo, ¿no? El que fuera. Entonces, yo creo que lo que hay es también, evidentemente puede que haya, y lo hay, de hecho, pues momentos discriminatorios, ¿no? Por ejemplo, alguien que defiende el derecho a la vida y dice, hombre, es que usted defiende eso porque es católico, pero yo defiendo esto porque me da la gana, porque creo que es de sentido común, ¿no? Y tengo el mismo derecho a ejercer mi sentido común pues que usted, ¿no? O sea, por tanto, no hay por qué hacer distingos. Es más, la Constitución española, en el epígrafe segundo del artículo 16, que es libertad ideológica y religiosa, dice que nadie puede ser obligado a declarar sobre sus creencias, su ideología, etcétera, etcétera, porque entre otras cosas eso es una fuente de discriminaciones, claro. Y precisamente, ¿qué tanto ha influido el término democracia sobre esta discriminación religiosa y de manera específica sobre la Iglesia Católica? Pues yo creo que de ninguna manera negativa. O sea, yo creo que la democracia es una cosa estupenda, y además en el fondo es heredera, yo creo, de una mentalidad cristiana, ¿no? Precisamente llena de laicidad positiva, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. O sea, el inventor de la laicidad es el cristianismo. Es Jesucristo cuando dice eso. Porque hasta ese momento estaba siempre mezclada la religión con la política. Vamos, los mártires cristianos que echan a las fieras, pues no los echan a las fieras porque rezaran, lo echan porque no adoraban al emperador, ¿no? O sea, porque estaba todo unido allí, ¿no? Por tanto, la democracia es una cosa estupenda y desde luego, pues yo por lo menos, pues he sido diputado 17 años, o sea que creo que en ese sentido no... Nadie tendrá mucha duda de que la democracia me parece muy bien, ¿no? Muy bien. Y luego he defendido la Constitución 9 años más, o sea que tampoco me quedo corto. Muy bien. Y finalmente, como sociedad, ¿qué podemos hacer para que ese poder político no imponga a los ciudadanos estos esquemas, los esquemas morales que considere? Es que vamos a ver, el derecho, como ha dicho, yo me dedico a la filosofía del derecho, el derecho existe para imponer convicciones, porque para que cada cual haga lo que le dé la gana, no hace falta el derecho en absoluto. En el cielo no hay derecho, ni siquiera derecho canónico, o sea, no hay ningún derecho, pero no hace falta, ¿no? Sí, y cada cual ya sabe perfectamente de qué va aquello, ¿no? Pero claro, da la casualidad de que somos limitados, tenemos imperfecciones y convivir no es fácil, ¿no? Entonces tiene que haber un mínimo ético, y en eso consiste el derecho, pues para que se pueda convivir, ¿no? Pero claro, ese mínimo ético significa pues que un señor pues que le gusta lo ajeno, pues hay que imponerle que no puede quedarse con lo ajeno. Y que un señor que piensa que porque pues, su manera de entender las cosas distintas de otro está en condiciones de matarlo, pues hay que decirle, mire usted, no, o sea, el terrorismo no se va a admitir de ninguna de las maneras. Lo mismo que incluso en la propia libertad religiosa encuentra un límite que está en la Constitución española, que es el orden público. Y el orden público no es del tráfico, no. El orden público es un conjunto de derechos fundamentales que no cabe vulnerar ni siquiera por motivos religiosos. O sea, que si un señor dice, yo que soy de una religión que los miércoles nos reunimos y hacemos sacrificios humanos, ¿no? Usted no va a hacer sacrificios humanos, o sea, porque eso va en contra del orden público, pero a defensa de esos derechos básicos, ¿no? Muy bien, don Andrés, muchas gracias por su explicación, la cual será ampliada en la conferencia.